Continuamos con más AMA Noticias y habíamos marcado en los títulos que tendríamos invitada respecto a este tema. Estamos hablando del Día del Ingeniero Agrónoma y de la Ingeniera Agrónoma. Es por eso que está junto a nosotros la ingeniera Natalia Silva. Seguramente la conocen, si han observado el noticiero, ha estado en varias oportunidades aquí presente y como siempre le agradecemos una vez más esta presencia. ¿Cómo va, Natalia? ¿Todo Muy bien, muchas gracias por la invitación. Sí, soy ingeniera, o sea, tal vez me han visto tocar otros temas, pero orgullosamente soy ingeniera agrónoma, encontrándole sentido, ¿no? Y hablando de este orgullo, ¿no? ¿Qué podemos decir sobre este día desde el surgimiento y desde cómo se ha ido observando o cómo se va observando el trabajo que llevan adelante los ingenieros y las ingenieras? Y mira, haciendo un poco de efeméride, digamos, el día tiene que ver con el inicio del dictado de clases a ingenieros agrónomos y veterinarios en Buenos Aires a finales del 1800, ¿no? Un 6 de agosto se inicia, pensemos el contexto de 1800, o sea, habíamos logrado la independencia en 1816, éramos un país, una nación nueva, pujante, que se vinculaba con otras naciones libres, ¿no? en el mundo, y que establecía como la educación como pilar fundamental para el desarrollo del país, para lograr la soberanía, digamos, la soberanía. Entonces, en ese sentido, me imagino que formaban ingenieros agrónomos, veterinarios, los voy a nombrar con O, aunque hoy sabemos que hay muchísimas ingenieras, pero formaban ingenieros y veterinarios para que hagan de este país una nación pujante, ¿no? En ese momento y en ese contexto. Y después, en el año 1959, que es cuando se designa el Día de la Enseñanza Agropecuaria, nuevamente encontramos a un progresismo latinoamericano, desarrollista, tratando de que el país se posicione, algo que logró, como entre los países de mayor productividad, el granero del mundo, ¿no? Claro, es ese término que siempre está presente. Ahora, ¿cuán importante es el contexto histórico en cada uno de los momentos? Seguramente en la actualidad te está tocando un contexto distinto al de no hace tantos años, quizás cuando ingresaste a estudiar o cuando te recibiste, ¿no? ¿Cómo va cambiando todo ahora con una mayor dinámica? Sí, total, y que son nuevos desafíos. Por eso me interesaba traer esta idea, porque me imagino muchos colegas, muchas colegas viendo el canal de la universidad, ¿no? Y no se puede desvincular la idea del Día del Ingeniero Agrónomo con la enseñanza agropecuaria, con la carrera, con la universidad pública, ¿no? Claro. O los estudiantes universitarios. Entonces, viene de la mano de una idea de país, viene de una mano de soberanía en la ciencia, en la tecnología, del progreso, digamos, que después devino en ser desarrollo y que hoy en día plantea nuevos desafíos, ¿no? Para los ingenieros y las ingenieras, porque como vos decís, la dinámica cambia totalmente. Ahora, siempre se ha relacionado históricamente a la ingeniería con las ciencias duras, ¿no? Pero acá hay la cuestión social, vamos a poner, que es tan importante también y que seguramente es uno de los focos principales de estudio a la hora de hablar de la extensión y de algo que se apropia, digamos, también el ingeniero o la ingeniera durante su estadía en la carrera y después ya como profesional. Sí, total, porque obvio que cuando empezaron ese 6 de agosto de 1883 o cuando el 6 de agosto de 1959 designan el Día de la Enseñanza Agropecuaria, el contexto era muy distinto. Pensemos que hasta ese momento había una tesis muy importante que rige el estudio de muchas ingenierías y entre ellas principalmente la agronomía, que es la tesis de un pensador de mediados del siglo XVII que decía que la población iba a crecer y que no iba a alcanzar el alimento para esa población, ¿no? Entonces se hizo mucho foco en que tanto el alimento para las personas como para la ganadería, ¿no? Claro. La producción de carne como alimento tenía que crecer y ser mayor porque para estar al nivel de la población creciente. Ahora se sabe que eso no es así. Entonces me parece importante decirlo porque a veces se siguen escuchando esos discursos. No es así. El gran desafío está en la distribución de los alimentos. Bien. Y en lograr no solo la técnica en cuanto a la producción, sino la técnica en quiénes producen, quiénes consumen, cómo consumen, en qué mercados, cómo se vinculan, ¿no? O sea, y cómo se produce teniendo en cuenta otras variables más ambientales, digamos. Claro. Pero eso que fue un eje muy importante y que se entiende
Cuando se empezaron a dictar clases, que se entiende, cuando se designó el Día de la Enseñanza Agropecuaria, hoy sabemos que los desafíos están más por el lado de la distribución que por el lado de seguir aumentando la productividad de la superficie, digamos. Bien, bien. Soberanía alimentaria es eso también, que no es cantidad, sino manejar de buena forma la distribución. Que lleguen exactamente los alimentos. La pandemia nos puso en un contexto muy claro en ese sentido, digamos. En San Juan las hortalizas llegan en su mayoría de Mendoza. Hablando de los alimentos directos, digamos, después tenemos toda la producción vitivinícola, insumos industriales, ¿no? Y la producción de carne, que se está tendiendo a que la producción de carne a la vez sea cada vez más local. Pero la pandemia nos puso frente a eso. Y los campos producen muchas cantidades. Es cierto, hay todavía una deuda tecnológica porque hay sectores y productores que aún no logran un asesoramiento en la técnica para que sus campos produzcan el máximo potencial, pero sí hay que ponerle el ojo en la distribución y esos son, como vos decías, el aspecto social, los nuevos desafíos de la carrera de la ingeniería agronómica en este contexto, sin entrar a lo medioambiental que requiere un ingenio para focalizar en los procesos ecológicos, regenerar, digamos, la agricultura regenerativa, Claro. Una agricultura muy inteligente en la eficiencia de los recursos propios de los procesos y no de agregarles insumos. ¿Cuán importante es en todo esto que nos contás los puentes que se van tendiendo entre las comunidades y también la presencia del Estado, ¿no? Que, a ver, está en discusión de manera muy fuerte, pero podemos ver la relación de la carrera con el INTA, con las comunidades, con lo ancestral también. ¿Cómo se va ligando todo eso? Sí, yo creo que tiene que ver con el desafío es ampliar la mirada. Hay mucha gente que va a continuar en la técnica específica, ¿no? De hacer que un tomate rinda cada vez más, pero también hay un desafío muy grande en entender el contexto histórico, entender la distribución originaria de los recursos, estos conocimientos ancestrales que se siguen sosteniendo hasta hoy y que hicieron... ya no se puede decir que no fue sustentable, claro, digamos. Son sustentables, existen, existieron, seguirán existiendo, ¿no? Entonces la mirada hacia eso nos puede dar pistas de cómo ser un ingeniero, una ingeniera agrónoma que tenga recursos más allá de el campo, la semilla, la planta, sino entender todo lo demás, de dónde, hacia dónde. Es interesantísimo. Y la vinculación con las otras instituciones del Estado, la importancia del Estado. O sea, mi formación estuvo dada en la educación pública, que tiene la carrera de Ingeniería Agronómica. Tenemos facultades muy famosas en el país, formando líderes a nivel mundial en las ciencias agronómicas y veterinarias. Entonces, bueno, esta es la soberanía que querían en 1883 quienes empezaron a dictar clases, en 1959 quienes designaron el Día de la Enseñanza Agropecuaria y es los que nos formaron hasta mi generación y hasta hoy en día. La carrera de Ingeniería Agronómica es una carrera consolidada ya en vínculo entre la universidad y el INTA. Claro. Entonces, para todos los ingenieros y las ingenieras que nos recibimos en la educación pública y no también, digamos, es entender esas lógicas porque somos gracias a eso. Claro, es así. Natalia, muchas gracias por venir. El saludo en tu nombre para todos los ingenieros y las ingenieras que puedan celebrar también en la jornada de mañana y replantear, como recién lo decías, todos esos desafíos que hay por delante. Gracias siempre a esta casa que nos recibe tan bien y que es tan importante para la sociedad.